Historia de la Filosofía, volumen 1, sección 69, parte segunda. Filosofía patrística, capítulo 4, San Agustín. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 162. El hombre. La posibilidad de buscar a Dios y de amarle está fundada en la misma naturaleza del hombre. Si fuésemos animales, podríamos amar solamente la vida carnal y los objetos sensibles. Si fuésemos árboles, no podríamos amar nada de lo que tiene movimiento y sensibilidad. Pero somos hombres, creados a imagen de nuestro Creador, que es la verdadera eternidad, la eterna verdad, el eterno y verdadero amor. Tenemos, pues, la posibilidad de volver a Él, en el cual nuestro ser no volverá a morir, nuestro saber no tendrá errores, nuestro amor no incurrirá ya en ofensas. Esta posibilidad de volver a Dios en la triple forma de su naturaleza está inscrita en la triple forma de la naturaleza humana en cuanto imagen de Dios. Yo soy, yo conozco, yo quiero. Soy en cuanto sé y quiero. Sé que soy y quiero. Quiero saber y ser. Vea quien pueda cómo en estas tres cosas hay una vida inseparable, una vida única, una mente única, una única esencia, y cómo la distinción es inseparable y sin embargo existe. Los tres aspectos del hombre se manifiestan en las tres facultades del alma humana, la memoria, la inteligencia y la voluntad, las cuales, juntas y cada una por separado, constituyen la vida, la mente y la sustancia del alma. Yo, dice Agustín, recuerdo que tengo memoria, inteligencia y voluntad. Sé que entiendo, quiero y recuerdo, y quiero querer, recordar y entender. Y recuerdo toda mi memoria, toda la inteligencia y toda la voluntad de la misma manera. Entiendo y quiero todas estas tres cosas, las cuales, pues, coinciden plenamente y a pesar de su distinción constituyen una unidad, una sola vida, una sola mente y una sola esencia. En esta unidad del alma que se diferencia en sus facultades autónomas, cada una de las cuales comprende las otras, está la imagen de la Trinidad Divina, imagen desigual, pero siempre imagen. La misma estructura del hombre interior hace, pues, posible la búsqueda de Dios. Que el hombre esté hecho a imagen de Dios significa, por tanto, que el hombre puede buscar a Dios y amarle y referirse a su ser. Dios ha creado al hombre para que éste sea, puesto que el ser, aunque en grado menor, es siempre un bien y el supremo ser es el supremo bien. Pero el hombre puede alejarse y apartarse del ser y en tal caso peca. La constitución del hombre como imagen de Dios, sí, por una parte, le da la posibilidad de relacionarse con Dios, no le garantiza, por otra, la relación necesaria de esta posibilidad. El hombre, en efecto, es, en primer lugar, un hombre viejo, el hombre exterior y carnal que nace y crece, envejece y muere. Pero, en segundo lugar, puede ser también hombre nuevo o espiritual. Puede renacer espiritualmente y llegar a someter su alma a la ley divina. También este hombre nuevo tiene sus edades, que no se distinguen por el correr del tiempo, sino por su progresivo acercamiento a Dios. Todo individuo es por su naturaleza un hombre viejo, pero debe convertirse en hombre nuevo. Debe renacer a la vida espiritual. Este renacimiento se le presenta como alternativa entre la cual debe escoger o vivir según la carne y debilitar y romper su propia relación con el ser, esto es, con Dios, y caer en la mentira y en el pecado, o vivir según el Espíritu, estrechando su relación personal con Dios y prepararse para participar de su misma eternidad. Pero la primera elección no es verdaderamente una elección, ni una decisión. La verdadera elección es aquella con la cual el hombre decide adherirse al ser, esto es, relacionarse con Dios. La causa del pecado, tanto en los ángeles rebeldes como en los hombres, es una sola, la renuncia a esta adhesión. La causa de la felicidad de los ángeles buenos es que ellos se adhieren a lo que verdaderamente es, mientras que la causa de la miseria de los ángeles malos es que ellos se alejaron del ser y se volvieron hacia sí mismos, que no son el ser. Su pecado fue, pues, el de soberbia, consubstancial con la soberbia de la voluntad que nos aparta del ser y nos ata a lo que tiene menos ser, es el pecado, el cual, por esto, no tiene causa eficiente, sino causa deficiente. No es una realización,
sino una defección. Es renuncia a lo sumo para adaptarse a lo inferior. Querer hallar las causas de tal defección es como querer ver las tinieblas u oír el silencio. Tales cosas solo se pueden conocer ignorándolas, mientras que, conociéndolas, se ignoran. 163. El problema de la creación y del tiempo. En cuanto es ser, Dios es el fundamento de todo lo que es. Es, pues, el creador de todo. Y de hecho, la mutabilidad del mundo que nos rodea demuestra que no es el ser. Ha debido, pues, ser creado, y ha tenido que ser creado por un ser eterno. Dios ha creado todas las cosas por medio de la palabra. Pero la palabra de que habla el Génesis no es la palabra sensible, sino el Logos, o Hijo de Dios, que es coeterno con él. El Logos, o Hijo, tiene en sí las ideas, esto es, las formas o las razones inmutables de las cosas, que son eternas como lo es él mismo, y en conformidad con tales formas o razones han sido formadas todas las cosas que nacen y mueren. Estas formas o ideas no constituyen, pues, como quería Platón, un mundo inteligible, sino la eterna e inmutable razón por medio de la cual Dios ha creado el mundo. Separar el mundo inteligible de Dios sería admitir que Dios está privado de razón en la creación del mundo o antes de ella. Las ideas divinas son comparadas por Agustín a las rationes seminales, de que hablaban los estoicos. El orden del mundo, que depende de la división de las cosas en géneros y especies, está garantizado precisamente por las razones seminales que, implícitas en la mente divina, determinan en el acto de la creación la división y ordenación de las cosas individuales. Algunos padres de la Iglesia, por ejemplo Orígenes, sostenían que la creación del mundo era eterna, puesto que no podía suponer un cambio en la voluntad divina. El problema se presenta también a Agustín. ¿Qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? Se podría responder bromeando. Preparaba el infierno para quien quiere saber demasiado. Pero sería eludir con una broma un problema serio. En realidad, Dios es autor no solo de lo que existe en el tiempo, sino del mismo tiempo. Antes de la creación no había tiempo, no había, por consiguiente, un antes. Y no tiene sentido preguntarse qué hacía entonces Dios. La eternidad está por encima de todo tiempo. En Dios nada es pasado ni nada es futuro, porque su ser es inmutable y la inmutabilidad es un eterno presente en el que nada pasa. Pero, ¿qué es el tiempo? Ciertamente, la realidad del tiempo no es nada permanente. El pasado lo es porque no existe ya. El futuro es tal porque todavía no existe. Y si el presente fuese siempre presente y no se transformase continuamente en pasado, no habría tiempo sino eternidad. A pesar de este continuo huir del tiempo, nosotros conseguimos medirlo y hablamos de un tiempo corto o largo, pasado o futuro. ¿Cómo y dónde efectuamos su medición? Agustín responde: en el alma. No se puede ciertamente medir el pasado, que ya no existe, o el futuro, que todavía no es. Pero conservamos el recuerdo del pasado y estamos esperando el futuro. El futuro todavía no existe, pero hay en el alma la espera de las cosas futuras. El pasado ya no existe, pero hay en el alma la memoria de las cosas pasadas. El presente carece de duración, y en un instante pasa, pero dura en el alma la atención por las cosas presentes. El tiempo encuentra en el alma su realidad, en la distensión de la vida interior del hombre a través de la atención, la memoria y la expectación, en la continuidad interior de la conciencia, que conserva dentro de sí el pasado y tiende hacia el futuro. Partiendo en busca de la realidad objetiva del tiempo, Agustín llega, en cambio, a aclarar su subjetividad. Una vez más, el replegarse de la conciencia sobre sí misma aparece como método que resuelve un problema fundamental. 164. La polémica contra el maniqueísmo. Una vez alcanzada la determinación de la naturaleza del pecado, San Agustín se encontraba en disposición de abordar el problema del mal en el mundo y combatir victoriosamente las afirmaciones de los maniqueos, lo que, según Agustín, desmiente irrefutablemente el principio mismo del maniqueísmo, es el carácter fundamental de Dios, la incorruptibilidad que es propia de Dios, por cuanto es el mismo ser. La argumentación de su amigo, Nebridio, hacía ver el contraste entre este carácter de la divinidad y la tesis de los maniqueos.
Estos admitían que Dios debía combatir eternamente con el principio del mal. Pero si el principio del mal puede dañar a Dios, Dios no es incorruptible porque puede recibir una ofensa. Y si no puede ser dañado, no hay ningún motivo para que Dios haya de combatir. De modo que el reconocimiento de la incorruptibilidad de Dios quita todo fundamento a la afirmación maniquea de un principio del mal, pero al mismo tiempo vuelve a proponer en toda su grandeza y urgencia el problema del mal en el mundo. Si Dios es el autor de todo, aún del hombre, ¿de dónde procede el mal? Y si el diablo es el autor del mal, ¿de dónde procede el diablo? Y si el mal depende de la materia de que el mundo está formado, ¿por qué Dios al ordenarla dejó en ella un residuo de mal? Cualquiera que sea la solución a que se recurra, la realidad del mal contradice a la bondad perfecta de Dios. No queda, pues, otra solución que negar la realidad del mal, y tal es la solución por la que se decide Agustín. Todo lo que es, en cuanto es bien. Aún las cosas corruptibles son buenas, ya que si no fueran tales, no podrían, al corromperse, perder su bondad. Pero a medida que se corrompen, no pierden la bondad solamente, sino también la realidad, ya que si perdieran la bondad y continuasen existiendo, llegarían a un punto en que estarían privadas de toda bondad y con todo serían reales, por consiguiente incorruptibles. Pero lo incorruptible es Dios, y es absurdo suponer que al corromperse las cosas se acercan a Él. Es menester, por lo tanto, admitir que a medida que se corrompen, las cosas pierden su realidad, que el mal absoluto es la nada absoluta, y que el ser y el bien coinciden. No puede, pues, haber otro mal en el mundo sino el pecado y la pena del pecado. Ahora bien, el pecado consiste, como se ha dicho, en la deficiencia de la voluntad que renuncia al ser y se entrega a lo que es bajo. Como no es un mal el agua, pero en cambio es un mal arrojarse voluntariamente a ella, así también ninguna cosa creada, por humilde que sea, es un mal, pero es mal entregarse a ella como si fuese el ser y renunciar por ella al ser verdadero. De la tesis maniquea, que hacía del mal no solo una realidad, sino un principio sustancial del mundo, San Agustín ha llegado a la tesis opuesta, la negación total de la realidad o sustanciabilidad del mal y la reducción del mismo a la defección de la voluntad humana ante el ser. El mal no es, pues, una realidad, ni siquiera en el hombre, ya que es defección, deficiencia, renuncia, no decisión, no elección. Aún en el hombre es, pues, un ser y muerte. En el pecado, Dios, que es el ser, abandona al alma, igual que en la muerte del cuerpo, el alma abandona al cuerpo.